No sé si ustedes han escuchado o han compartido con algún familiar o en la iglesia de esos hermanos nuestros que dicen, yo soy católico, pero no me confieso. Mm, Estoy casado por la iglesia, pero más nunca volví a la iglesia. Pero ¿cuál es el propósito del sacramento de la confesión? Si reconocemos el sacramento de la reconciliación, sabemos que es Cristo quien perdona. Es lo que importa. El sacerdote únicamente es un instrumento de Dios. Es ese puente que nos hace a nosotros conectarnos con Cristo, de recibir el perdón de Dios por medio de ese ministro. Así que no importa que sea otro hombre, ni en qué condiciones se encuentre, en pecado o en no pecado. Las razones para confesarse, Dios quiere que todos los hombres se salven. Por lo tanto, está pendiente de nosotros, llamándonos siempre en el camino de la conversión. Nosotros somos lo que no escuchamos el llamado de Dios hacia el sacramento de la reconciliación. Estamos pensando siempre en nosotros mismos, ya sea porque estamos sumergidos en el ruido o en el pecado. A partir de ese momento tenemos que tomar la actitud del hijo pródigo, de querer volver a la casa del Padre, de una convivencia, de un camino, luego de esa larga reflexión de su vida, de su historia, recordando bien que nos podemos encontrar con Dios en este sacramento que es simplemente el manantial del amor de Dios que se manifiesta en nuestras vidas. Tenemos que dejar las excusas, los pretextos de decir que no me puedo confesar, de que no puedo llegar a Dios, de que me da pena, de que me da vergüenza. Al contrario, el sacramento de la confesión nos hace obtener la reconciliación con Dios, con nuestros hermanos, con nosotros mismos, nos hace a nosotros entrar en su paz. Mientras vamos de regreso hacia la casa, hacia el camino del Padre, en el camino de conversión, nunca esperamos de perder la esperanza. Al contrario, tenemos que tener una actitud siempre del discípulo del Señor, de no entrar en la actitud de Judas que traicionó al Señor. No tengamos una actitud negativa. A veces vemos el perdón como algo imposible. Ya hemos dicho que Dios nunca se rinde, que quiere que todos gocemos de su amistad, que todos alcancemos la vida eterna. No importa cuál sea el tipo de dolor que estés pasando, cuál tipo de historia de pecado tengas. Recuerda que Dios siempre se alegra por un pecador que se arrepienta y se convierta. Reconocemos en nuestra vida que tenemos necesidad de conversión todos los días, de tener contrición, de tener arrepentimiento de los pecados. Quizás estamos dispuestos a hacer algo que repare nuestra vida. Habría que meditar profundamente sobre la importancia propia de la conversión, si verdaderamente es nuestra actitud de nuestra vida. ¿Por qué no estoy dispuesto a hacer todo que cueste para lograr la amistad perdida con Dios? ¿Qué impedimento existe y cómo lo voy a eliminar? Las respuestas a estas preguntas pueden ser muy diferentes, que todavía esté muy presente la soberbia, el orgullo, la avaricia, que estén pensando que soy bueno, pues no mato, no robo y no voy a misa, pero no me confieso. No veamos a negarla en la confesión los pecados, es algo humano de nuestras vidas. Por eso el Señor entra en comunión con nosotros y nos ofrece este sacramento. Eso de algunos pensamientos que dice yo de hincarme ante otro ser humano y decirle todo lo malo que hay dentro de uno, no es agradable, pero es un momento que el Señor nos perdona. Esta fe tan vivida de nuestros abuelos que tienen esa ansiedad de siempre confesarse es un signo de Dios que tenemos que tomarlo como un testimonio. Por ese motivo hay que crear y fomentar una actitud interior de humildad, dejando al lado todos los prejuicios humanos y pidiendo misericordia a Dios. Recordemos la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo se consideraba superior a los demás, es decir, él ya estaba por encima de los otros. Él actuaba de maravilla, cumplía con todo. En otras palabras, era un soberbio. Por otro lado, tenemos al publicano. Consideraba débil, indigno del amor de Dios. Le pedía a Dios que tuviera misericordia de él, porque sabía que solamente él podía darle la gracia del perdón y el modelo de la humildad. Se puede pensar que este sacramento no es necesario, que no se cree en él. Se dice, yo me confieso con Dios directamente. No tengo necesidad de que nadie me perdone. O bien, yo tengo una línea directa con Dios. Él y yo nos entendemos. Como algunas personas expresan, yo me confieso con un árbol. Esto se complica entre las personas y entre los hijos de Dios. No es la mejor actitud que tenemos. Nos olvida que Cristo instituyó este sacramento como el único medio para el perdón de los pecados, donde todos los bautizados tenemos que llegar a vivir este sacramento de reconciliación.
Si reconocemos este sacramento de la reconciliación, sabemos que es Cristo quien perdona. Eso que importa, el sacerdote es un hermano como instrumento de Dios que ha entregado su vida al servicio. Es un hombre consejero, es un hombre, es un guía espiritual que te lleva con Dios. Así que, apreciados hermanos, con frecuencia nosotros escuchamos a alguien que nos dice que no se confiesa porque desde niño tuvo muchas malas experiencias. Resulta algo infantil quedarnos siempre sumergidos en el pasado. Tengamos memoria de nuestros pecados, memoria de nuestra fe, pero especialmente tengamos memoria de Dios en nuestras vidas, quien es que nos perdona. Es importante la reconciliación con Dios, con la iglesia, contigo mismo. Dios nos dio la vida, tenemos nosotros que conservarla, buscar ese puente para la vida eterna. Como luego dice el Santo Padre, que continuó en ese ejemplo, en ese diálogo con un sacerdote que le decía al penitente: no te puedo absolver, no puedo porque estás en pecado mortal, tengo que pedir permiso al obispo. Y el Santo Padre nos recuerda a los sacerdotes en esta entrevista que no seamos delincuentes de este sacramento, que somos los ministros de la misericordia y de la esperanza, que no neguemos el sacramento de la reconciliación, al contrario, que tengamos actitud de pastor, de saber acompañar la realidad y la historia de ese hermano nuestro. Esto sucede con frecuencia en nuestras vidas, pero no tengamos miedo, no tengamos vergüenza, no tengamos miedo de buscar de Dios. Si tienes muchos años que no te confiesa, busca de ese sacerdote, de ese amigo. Ora también mucho por él. No te alejes de Dios. Si es posible, el sacramento de la confesión debería ser cada 15 días o una vez al mes. Que este instrumento sobre el sacramento de la confesión nuevamente que nos repare nuestra vida. Y en nuestro canal también puedes conseguir sobre el tema de la confesión. Que el Señor les bendiga.